Siguiendo con estos temas en los cuales queremos profundizar acerca de la vida de Santo Tomás, vamos a darle en esta oportunidad una mirada a el estudio de Santo Tomás. Es decir, nosotros hoy en día estudiamos lo que Santo Tomás escribió. Es decir, nosotros hoy en día estudiamos a Santo Tomás. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué estudió Santo Tomás? Nosotros lo estudiamos a él, pero él, ¿qué fue lo que estudió? Bien, primero vale la pena recordar que Santo Tomás estudió varios años. No fue fácil el camino para llegar finalmente a obtener el título de maestro en Magister in Sacra Pagina. Se llamó realmente el título que él obtuvo en 1256, como ustedes recordarán. Entonces, ese título fue fruto de más o menos 15 años de estudio, 4 en Nápoles, 3 en París, 4 más en Colonia, en compañía de San Alberto, y finalmente otros 4 más o menos en París, donde si bien es cierto que ya no tuvo un maestro como tal, sí tuvo que cumplir todavía con un requisito antes de acceder al título de maestro en teología. Ese requisito era realizar un comentario del libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Entonces, durante 4 años, Santo Tomás se dedicó a esa tarea para cumplir el requisito último que le hacía falta para acceder finalmente al cargo, al título mejor de maestro en teología. Santo Tomás fue ante todo y por sobre todas las cosas un teólogo. Santo Tomás, técnicamente hablando, no fue un filósofo, no tuvo título de filósofo, aunque eso no significa que no haya una gran filosofía en sus obras. En Nápoles, Santo Tomás, entonces, ¿qué estudió? Santo Tomás en Nápoles estudió en la Facultad de Artes, así se llamaba, la Facultad de Artes. ¿Qué se estudiaba en la Facultad de Artes de las universidades de esa época? Se estudiaba lo que se llamaban las artes liberales, las 7 artes liberales que estaban divididas en el trivium y el quadrivium. El trivium estaba compuesto por lógica, gramática y retórica. Estas 3 componían el trivium, y el quadrivium estaba compuesto por la matemática, que se dividía en geometría y aritmética, también la música y la astronomía. Estas 4, aritmética, geometría, música y astronomía, componían el quadrivium. Estas 7, trivium más el quadrivium, componían todo el programa de estudios de la Facultad de Artes. Estas fueron las 7 disciplinas en las que Santo Tomás se perfeccionó los 4 años que estuvo en Nápoles. De hecho, por ejemplo, cuando Santo Tomás es secuestrado por su familia y tiene que pasar un año en el castillo familiar, dicen los biógrafos que allí, preso, prácticamente aprovechó para escribir 2 tratados pequeños acerca de lógica, donde ya se ve en esos 2 pequeños tratados la capacidad intelectual tan grande que tenía Tomás a pesar de su corta edad. Luego en París, Santo Tomás no se matricula en la Facultad de Artes de la Universidad de París, sino que los biógrafos nos dicen que muy seguramente los 3 años que estuvo en París los aprovechó para asistir a las clases de San Alberto Magno, a las lecturas, a las lecciones que daba San Alberto Magno acerca de la escritura, de la Sagrada Escritura, porque hay que tener en cuenta que en esa época la Biblia, la Sagrada Escritura, era el texto fundamental de la enseñanza de la teología. Es decir, un teólogo, como lo hizo más adelante Santo Tomás, un teólogo dedicaba su vida a comentar palabra por palabra la Sagrada Escritura. Un teólogo era ante todo un comentador, un expositor, un estudioso de la Sagrada
escritura. En Colonia, en compañía de San Alberto, entonces ya podemos decir que Santo Tomás, asiste formalmente a las clases de San Alberto. Incluso hay algunas anécdotas que nos cuentan que Santo Tomás le servía a San Alberto como amanuense, es decir, como escritor. Una de las tareas de Santo Tomás era transcribir las clases orales que dictaba San Alberto Magno. Luego, entonces, finalmente, a su regreso a París y antes de obtener su título, Santo Tomás dura 4 años estudiando, comentando también palabra por palabra el enorme libro de Pedro Lombardo llamado Las Sentencias, que era un libro gigante, muy extenso, y que básicamente lo que Pedro Lombardo, un siglo antes de Santo Tomás, hizo en ese libro fue recopilar por temas todas las grandes opiniones y todas las grandes enseñanzas que habían dado los padres de la Iglesia, los primeros teólogos como San Agustín, por ejemplo. Ese libro, Las Sentencias de Pedro Lombardo, que se llamaba así precisamente porque era una colección dividida en temas de sentencias o de opiniones, de enseñanzas de los antiguos teólogos, ese libro Santo Tomás lo estudia y lo comenta, y esa es su primera gran obra, digamos, teológica, el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Este es, a grandes rasgos, el recorrido académico de Santo Tomás. Entre 14 y 15 años gastó Santo Tomás para poder acceder a su título final de maestro en teología, Magister in Sacra Pagina. Vemos entonces que no fue un camino sencillo. Llegar a maestro no era fácil, no cualquiera llegaba hasta ese nivel. Santo Tomás lo hizo, y a partir de 1256, cuando teniendo ya su título de maestro en teología, dedica a partir de ese momento el resto de su vida a la enseñanza. Santo Tomás fue un teólogo y fue un profesor universitario. Ese es entonces el pensum académico en el cual Santo Tomás adquirió sus conocimientos.